Cari está silenciada. Gracias, me acabo de dar cuenta, ya. Ahora Pero ahora sí, mil disculpas. Les daba la bienvenida a este espacio, a esta sesión de Red de Inclusión Educativa que el día de hoy tiene foco en la ruta de adquisición del lenguaje y poder hacer zoom en los precursores del lenguaje y en particular en uno. Les pedimos nuevamente a quienes vayan ingresando que puedan renombrarse poniendo al inicio el servicio local del cual forman parte y a continuación su nombre. Esto porque vuelvo a recordar que el día de hoy, además de los profesionales de inclusión de las unidades de apoyo técnico de los servicios locales, contamos con la participación de profesionales de establecimiento. Ya tenemos el honor y la oportunidad de tenerlos presentes en esta sesión. También quisiéramos invitarlos a que puedan encender sus cámaras, ¿cierto? Sabemos que siempre están con muchas demandas de tarea y que puedan silenciar sus micrófonos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Esta va a ser la ruta de trabajo. Queremos comenzar con una actividad inicial que nos permita activar conocimientos previos. Vamos a jugar brevemente. A continuación, queremos darle un poco de contexto respecto a cuál es el marco orientador, nuestros referentes curriculares y algunos datos educativos que son importantes para mirar los procesos de lectura. Y por supuesto, el plato fuerte de la sesión de hoy es que vamos a contar con la participación de una invitada experta en lenguaje, a quien voy a presentar ya prontamente, que es Javiera Necochea. Y luego de la presentación daremos un espacio de plenario de preguntas y respuestas. Pero desde ya lo que queremos pedirles es que a medida que comience la presentación y el abordaje de los contenidos, ustedes puedan ir dejando sus preguntas en el chat, ¿ya? Todas las preguntas, por favor, en el chat, porque nos vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. El día de hoy también me acompaña mi compañera Belén Cristo. Ella es profesional que acompaña a la red de lenguaje de los servicios locales y en esta oportunidad nos va a estar apoyando en el chat para recordar la asistencia, que puedan hacer clic en el link que está en el chat y también para algunas preguntas y otras cosas logísticas. Sin más, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. ¿Qué nos proponemos el día de hoy? Y gracias a todos que están saludándose, ¿cierto?, por el chat. El día de hoy, esta sesión fue pensada para generar un espacio que nos permita fortalecer la comprensión y quizás activar o profundizar la comprensión de los principios fundamentales en la adquisición de la lectura, ¿ya? Y como anticipaba, vamos a hacer zoom en algunos precursores del lenguaje. ¿Y para qué? Para que con esta profundización o activación, ¿cierto?, respecto a la ruta de adquisición de la lectura, podamos mirar nuestras prácticas, pensar en qué estamos haciendo actualmente, las estrategias que proponemos, que sugerimos, las estrategias de apoyo que buscamos brindar a todo el curso o cuando tengo la oportunidad de ingresar al aula, en la codocencia o en el diseño de estrategias para estudiantes que requieren más apoyo. Es decir, lo que esperamos es que el día de hoy ustedes se vayan con insumos que les permitan remirar sus estrategias, tanto para todo el grupo curso, donde tienen que brindar apoyos, como para aquellos estudiantes que presentan más necesidades de apoyo. Ya, pero antes de comenzar, quisiéramos invitarlos a activar conocimientos previos mediante un juego. Nosotros vamos a compartir y les vamos a pedir que pongan atención a una serie de evidencias y que puedan descubrir qué habilidad lectora está en juego en esa evidencia, ¿ya? Y que puedan dejar todas sus respuestas en el chat, ¿ya? Entonces les pedimos que estén atentos, que se animen a compartir y mi compañera Belén va a estar leyendo las respuestas. Comenzamos. ¿Qué habilidad reconocemos? Durante una actividad, una docente dice, ¿qué palabra queda si a la palabra plato le quitamos el sonido p? Esta actividad corresponde al desarrollo de A, decodificación, B, conciencia fonológica, C, fluidez lectora, D, comprensión lectora.
Ahí los invitamos rápidamente entonces a compartir sus respuestas. Ahí ya van varias en el chat. Sí, acá nos están comentando unánimemente la alternativa B, conciencia fonológica. Ahí Super coméntanos, Belén, sí. Karina. Sí, ¿Sí? muchas gracias que estaba activando el micrófono. Ah, ya. Efectivamente, entonces, como nuestros compañeros señalan, esta habilidad es la conciencia fonológica. Gracias a todas y a todos. Vamos con la siguiente. Un estudiante conoce muchas palabras y comprende su significado, pero aún presenta dificultades para leer palabras escritas de manera precisa. ¿Qué habilidad necesita fortalecer principalmente? A. Fluidez verbal. B. Vocabulario. C. Decodificación. D. Comprensión oral. Acá, Cari, la respuesta con más tendencias en el chat es la alternativa C, decodificación. Súper, muchas gracias, Belén. Entonces, efectivamente, la habilidad que necesita fortalecer o trabajar más este estudiante es la decodificación. Vamos con la siguiente. Al leer un texto en voz alta, un estudiante respeta la puntuación, mantiene un ritmo adecuado y presenta pocos errores. ¿Qué habilidad está poniendo en juego? A. Decodificación. B. Conciencia fonológica. C. Fluidez lectora. D. Comprensión lectora. Ahí van compartiendo sus Sí, respuestas. aquí esto es una locura. ¿Qué dice el público? Alternativa C, fluidez lectora. Súper. Y efectivamente, la descripción de cómo está leyendo este estudiante responde a la fluidez lectora. Gracias a todas y a todas por sus respuestas. Y nos vamos con lo último, que es un bonus de verdadero o falso. La conciencia fonológica requiere necesariamente un texto escrito, verdadero o falso. Ya, aquí también está explotando el chat, trending topic, letra F, falso. Desde Yankee nos dicen ahí con todas sus letras, falso. Falso, Lady falso. también, falso, falso. Efectivamente, ¿cierto? No es necesario contar con un texto escrito. Y el último, el desarrollo del vocabulario favorece la comprensión de lo que los estudiantes escuchan y leen. ¿Verdadero o falso? Ya, y acá también unánime, todos indican que la premisa es verdadera. Y efectivamente es verdadera. Entonces aquí también un poco recalcar la importancia que tiene el vocabulario en el proceso de lectura. Muchas gracias a todos y a todas por animarse a compartir sus respuestas. Queríamos solo activar un poco de conocimientos previos. Ahora sí, queremos entonces dar inicio a esta primera parte en donde queremos compartir con ustedes datos educativos que consideramos que es muy relevante tener presente a nivel de servicio local y a nivel de comunidad educativa y también nuestro marco orientador. Quisiéramos partir por señalar que respecto a la alfabetización, como bien sabemos, distintos estudios nos han dado cuenta que hay una crisis global de alfabetización. En este sentido, el 70% de los niños en países de ingresos bajos y medios no pueden leer y comprender un texto simple a los 10 años. En muchos casos ni siquiera reconocen letras o palabras básicas tras años de escolaridad. La principal causa, uso de métodos de enseñanza no basados en evidencia, entre otras, ¿ya? Ese como un dato a nivel global. Pero también queremos hacer un zoom, ¿cierto?, a nivel de educación pública, de las comunidades educativas, ¿cierto?, que están organizadas, en este caso, en la nueva educación pública, en servicios locales. Y acá tenemos el panorama total
de los resultados educativos 2025 del CINSE cuarto básico en lectura y están los 36 servicios locales en régimen. La idea de mirar estos datos en ningún caso es para comparar entre servicios, sino para que podamos ver el porcentaje de estudiantes que se encuentra en nivel insuficiente y preguntarnos si hemos hecho la reflexión de mirar estos datos como equipos de aula, en espacios de reflexión docente y preguntarnos qué implica que tantos estudiantes estén en este nivel, qué habilidades logran, qué aprendizajes esperados o habilidades aún no logran, ¿cierto?, en este nivel educativo. Y preguntarnos como, ¿por qué? ¿Por qué estos estudiantes no logran lo esperado de acuerdo a los estándares de aprendizaje? Así también, como un dato a nivel general, en nuestro país, un 20% de los estudiantes llega sin leer a segundo básico. Y dentro de este grupo de estudiantes sabemos que convive y coexiste, por supuesto, la diversidad. Y este es otro dato que consideramos. Se escucha como, quizás se escucha de fondo acá. Ya, denme un segundito. Sí, Cari, es ruido de ahí de tu sector. Entonces, Belén, ¿te puedo pedir un favorcito? Porque voy a ver si lo Dime, puedo cambiar. Si tú puedes como solo como compartir este dato, porque yo lo que voy a hacer es buscar otro espacio. ¿y si te vienes para acá? Ya, eso. Ya, ya. Espérenos un segundito. Ya, ahí Karina se cambió de lugar, así que esperemos que eh, ahora pueda dar continuidad a la reunión. Sí, ahí parece que sí, ahí se está proyectando, Cari. Todo ok, si necesitas algo, estoy atrás. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, me confirman si se está viendo la presentación ya, muchas gracias. Yo dejo de verlos lamentablemente, pero espero que ahora el ruido ambiente sea menor. Otro dato que consideramos importante tener presente, denme un segundito. Otro dato entonces que queríamos compartir con ustedes es este dato que entregó el Centro de Estudios Mineduc al inicio de este año respecto a la matrícula de estudiantes con necesidades educativas entre el 2016 y 2025. Estos datos, por supuesto, son obtenidos a través de la matrícula PIE y como pueden ver, el porcentaje de estudiantes con necesidades educativas aumenta de un 8,85 a un 13,38, ¿ya? Y en esta población de estudiantes con necesidades educativas predominan en un 70% las necesidades educativas transitorias. em, y si bien estas siguen predominando, nosotros sabemos que en el último tiempo, y ustedes especialmente lo saben, las necesidades educativas permanentes también han ido aumentando. Este dato también consideramos que es muy importante tenerlo en cuenta y cruzarlos con los anteriores.
Y respecto al marco orientador, queremos solo recordar que en el sistema de educación pública contamos con la Estrategia Nacional de Educación Pública, ¿cierto? Que esta es un instrumento, es una hoja de ruta a 8 años que lo que busca es mejorar la calidad de la educación provista por el sistema y define una serie de acciones y estrategias que comprometen tanto a la Dirección de Educación Pública, a los servicios locales y por supuesto a las comunidades educativas. Y si nos fijamos en el primer objetivo, esta estrategia nacional tiene 5 objetivos estratégicos y el primer objetivo tiene foco en mejorar los niveles de aprendizaje a través de una gestión pedagógica de calidad. Por eso creemos que mirar nuestras prácticas, ¿cierto? Seguir formándonos puede ser una forma de construir, de contribuir a la mejora de estas prácticas. Y por supuesto, tenemos que tener presente el marco curricular y de manera específica las bases curriculares y quisimos brevemente acá precisar la trayectoria formativa. Como en educación parvularia, ¿cierto? Esperamos que niños y niñas se familiaricen con la lectura y el lenguaje escrito. Como a través de la lectura de cuentos, relatos, exploración de libros, interpretar los signos y el trabajo de la conciencia fonológica. En primer año básico ya esperamos que el proceso de alfabetización formal, que los estudiantes hagan esta decodificación, la relación entre sonidos y letras, lean palabras, textos y desarrollen precisión y fluidez lectora. Y en segundo básico ya esperamos la consolidación de la lectura. Sin embargo, esto no necesariamente estaría pasando, ¿ya? Nosotros esperamos que en este nivel el estudiante automatice el proceso de lectura, avance en la comprensión lectora y use la lectura como una vía para adquirir más conocimiento, para despertar la curiosidad, para incorporar más información. Teniendo en cuenta estos datos y este marco curricular, es que hemos pensado en este espacio y tener la oportunidad de contar con una experta que es Javiera Necochea, a quien le vamos a dar el pase a continuación. Pero antes de darle el pase, queremos presentar. Ella es Javiera Necochea Barbosa, profesora de castellano, licenciada y magíster en letras con mención en lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido coordinadora de lenguaje y comunicación de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, participando tanto de la reelaboración y actualización de las bases curriculares y programas de estudio de primero básico a segundo medio. Posteriormente, lideró la creación e implementación inicial de la prueba de escritura SIMSE en la Agencia de Calidad de la Educación y desde el año 2015 forma parte del equipo de actos. Entonces, sin más, Javiera, queremos darte la bienvenida y el Hola, espacio para la presentación. ¿me escuchan bien? Súper. Perfecto. Entonces comenzamos con la presentación. Aquí estamos compartiendo pantalla. Y vamos ahí. Perfecto. Ahora sí estamos con todo listo para comenzar el webinar. Primero que todo, dar las gracias a Karina y a Belén que me invitaron a esta instancia. La verdad es que es un honor poder trabajar con ustedes. Ustedes tienen un impacto gigantesco en todo el territorio en Chile y es un honor poder estar en esta instancia con ustedes. Vamos con lo que nos convoca. Yo sé que lo que ustedes vinieron a escuchar es más bien necesidad educativa especial o inclusión y conciencia fonológica, más yo nunca puedo dejar de recordar que la conciencia fonológica, la decodificación, la fluidez y todos estos elementos van en pro de
la comprensión de textos y la producción de textos. Y cuando hablo de producción de textos, hablo de poder ir a explicar lo que uno necesita a una tienda y o escribir un ensayo, o sea, producir textos que nos sirvan en todos los contextos para los cuales, en los cuales queremos participar a lo largo de nuestras vidas y que nuestros estudiantes tengan todas esas posibilidades. Y lo mismo con la comprensión de textos, desde textos muy simples hasta textos muy complejos que se necesitan y mientras más complejos son los textos a los cuales pueden acceder los estudiantes, más profundidad de pensamiento tenemos, más pensamiento crítico y ciudadanos más responsables y activos en nuestra sociedad, que es lo que buscamos desarrollar en todo momento. Y para desarrollar el lenguaje, tenemos que, nosotros nos vamos a enfocar en lo que está en el lado derecho, que es los habilitadores de la lectura, porque es una base importantísima y si no se la entregamos a todos nuestros estudiantes, estamos en una deuda gigantesca. Pero la parte de la izquierda, los conocimientos de base y las habilidades de producción y comprensión son aquellos que damos por sentado y que no lo debiéramos hacer. Nuestros estudiantes más vulnerables son los que llegan con menos vocabulario, menos conocimiento del mundo y con exposición a complejidades sintácticas mucho menores que parten con con un nivel muchísimo más bajo. Esto sabemos porque los estudios nos dicen que los hijos de profesionales de personas que han tenido educación superior tienen naturalmente desde la crianza, digamos, de la casa, todo esto mucho más enriquecido y eso los habilita para la comprensión de textos orales y escritos el día de mañana. Y obviamente que eso no es solo en los años iniciales, sino que a lo largo de todas sus vidas van a tener más exposición a textos más complejos porque son solo por el hecho de ser hijos de profesionales. Y eso es parte de lo que queremos en la inclusión. La inclusión es que nosotros tomemos conciencia de digamos, de este déficit que traen los estudiantes y que nos hagamos cargo en la escuela en todo minuto. Y también otro desarrollo del lenguaje que permite el desarrollo del vocabulario, el conocimiento del mundo y la complejidad sintáctica son este tipo de acciones dentro del aula, que es comunicación oral en respuesta a textos hablados o escritos, comprensión de textos leídos y hablados por adultos, y leídos después por ellos mismos, que conozcan acciones para comprender mejor los textos, como detenerse en partes que no entienden o preguntarse ciertas cosas, que conozcan las características discursivas de los textos y que usen la escritura para responder a los textos, de manera que en la escritura tengan que procesar las ideas y además, naturalmente, usar el vocabulario y las estructuras y los temas que están leyendo en los textos. Entonces, si es que trabajamos todo esto, vamos a tener un desarrollo del lenguaje que cuando aprendan a leer, les va a permitir el acceso a la comprensión lectora real, ¿ya? Sabemos que hasta cuarto básico, un estudiante puede más o menos batirse con un vocabulario chiquitito, un conocimiento del mundo no tan rico y sin conocer estructuras sintácticas muy complejas para rendir un CIMSE digno, ¿ya? O sea, no digamos que en nivel adecuado, pero no insuficiente. Sin embargo, de cuarto básico en adelante, pesa muchísimo más si ya saben decodificar y logran leer con fluidez. Pesa infinito el vocabulario, el conocimiento y la complejidad sintáctica. Y por eso tenemos estudiantes que en cuarto básico, un curso, tenía buenos resultados en el CIMSE o tenía buenos resultados en el día del lenguaje, llegan a octavo básico y parece que
fueran otros estudiantes. Y es por eso, empieza a pesar todo lo que es conocimientos de base del lenguaje. El lenguaje como materia prima es lo que empieza a pesar muy fuertemente. Y a medida que suben los estudiantes en su trayectoria escolar, más va pesando este otro componente. Por eso nunca puedo dejar de trabajar, de mencionarlo aquí. Y vemos que estos elementos se tienen que trabajar transversalmente desde educación de párvulos, los elementos que mencioné, que son los conocimientos de base y las habilidades de comprensión y producción oral y escrita, se trabajan en todos los niveles educativos, incluso universitarios. ¿Ya? Entonces, no nos podemos nunca desentender de esto, porque los estudiantes no comprenden lo que leen, no porque no hagan inferencias y no porque no sepan encontrar información explícita ni sacar conclusiones. Todos ellos lo saben hacer desde muy pequeños, desde que nacieron. Hacen inferencias y encuentran información desde que casi salen del útero. Sin embargo, la complejidad del texto en el cual pueden hacer la inferencia va variando en los estudiantes. Entonces, por eso tenemos que reforzar toda esta área. Y después están los habilitadores de la lectura, que la idea es trabajarlo en los niveles que corresponde. Y ya vamos a ver después qué pasa cuando no lo logran en los niveles a los cuales corresponde. Pero vemos que son temas que la verdad es que debieran lograr a sexto básico ya una fluidez lectora y una escritura fluida y no debiéramos, o sea, debiéramos ponernos como meta que eso ocurra, ¿ya? Y la fluidez se trabaja hasta sexto básico porque no porque los niños lean fluidamente en sexto básico, van a lograr leer fluidamente textos de más adelante si es que no aumento la cantidad de textos que leen, si no practico la fluidez, etcétera, porque los textos se van poniendo más complejos, las palabras que vamos usando se van poniendo más complejas. Y para que los estudiantes puedan decodificarlas con fluidez, se requiere práctica, ¿ya? Y por eso es hasta sexto básico, por lo menos. Y bueno, siempre tenemos más bien ya un tema que es imprescindible, que es la motivación y el gusto por la lectura, que tenemos que lograr que los estudiantes lean y tengan sensación de logro, que para ustedes es lo más desafiante el tema de la sensación de logro cuando hay estudiantes que diariamente se enfrentan a situaciones donde les cuesta y tenemos que lograr que leer sea algo, o incluso escuchar textos, sea algo que les produzca placer, porque la motivación genera más interés, por lo tanto leen más o escuchan más cuentos y por lo tanto desarrollan más su lenguaje y por lo tanto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos que seleccionar adecuadamente los textos, tenemos que trabajar en unidades temáticas porque las unidades temáticas son lo que nos permite realmente el aprendizaje del vocabulario y de estructuras sintácticas específicas y siempre practicar las habilidades comunicativas en conjunto, es decir, muchas oportunidades de hablar, de leer y de escribir. Y esto en todos los niveles, tanto a nivel de enseñanza en el aula, como a nivel de intervención desde el pie, ¿ya? Todos estos elementos que yo he mencionado tienen que ir en la planificación de clase en todos los niveles que trabajamos con los estudiantes, el nivel de apoyo, de intervención y de enseñanza general. Y quería partir porque para meternos en conciencia fonológica tenemos que entender un poquito el modelo cognitivo de la lectura. Un cerebro lector versus un cerebro de no lector. No puse un cerebro no desarrollado porque sonaba espantoso, pero un cerebro que no ha desarrollado las conexiones que se requieren para la lectura, eh,
Naturalmente, los estudiantes, a no ser que tengan alguna dificultad muy específica, adquieren el lenguaje al escuchar a otros hablar. Si yo tengo un estudiante que no tiene alguna razón neuronal para que esto no ocurra, normalmente, si lo pongo al lado de un adulto que habla, un niño va a aprender a hablar. Eh, pero un cerebro que todavía no ha sido entrenado reconoce palabras porque aprende a escucharlas y aprende a comprenderlas en el lenguaje oral de su entorno. Sin embargo, no escucha los sonidos independientes, no es capaz de muchas veces separar palabras y menos ir a lo que constituye el lenguaje. ¿Ya? Y esto es muy importante para lo que vamos a ver después. No tiene áreas definidas para la lectura en el cerebro, todavía no se ha creado, porque se crea con la enseñanza de la lectoescritura. Nuestro cerebro se modifica para esto. Y un cerebro lector naturalmente adquiere el lenguaje para hablar, pero no naturalmente la lectura. No estamos hechos para leer. Un cerebro lector reconoce los sonidos de cada palabra y los asocia a un grafema. Y un cerebro lector ha hecho conexiones entre áreas preexistentes del cerebro y las usa para leer. Y la conclusión aquí es que leer transforma el cerebro y lo transforma físicamente. No es que así como una metáfora, no, se producen conexiones y se activan neuronas que no se activaban si es que no aprendemos a leer. Y aquí esto yo lo puse en inglés porque justamente no me interesa que se memoricen esto ni que vean esto, pero yo solo les quería mostrar que son las áreas del cerebro que se usan para la lectura. ¿Ya? Por ejemplo, esa verde que está ahí, que es el reconocimiento visual de las palabras, no es originalmente para eso. Originalmente esa área se usa para el reconocimiento de caras, para el reconocimiento de objetos. Es un área que todos tenemos desde siempre, pero cuando empezamos a leer y cuando empezamos a construir la ruta fónica de nuestra lectura y nuestra ruta fonológica, se va especializando en la lectura de estas palabras que leemos. Entonces es muy, muy mágico lo que está ocurriendo en el cerebro de los estudiantes. Y también quiero mencionarles que todos los estudiantes que aprenden a leer lo hacen de la misma manera, es decir, necesitan los mismos elementos que el cerebro conecta para este nuevo circuito de la lectura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay niños que tienen, digamos, algunos problemas neurológicos en algunos sectores y si aprenden a leer, el cerebro compensa y usa otras áreas para esa misma función, ¿ya? Pero tenemos que generar las mismas áreas. No sé si me estoy explicando. Porque para poder leer se necesitan ciertos componentes y el cerebro no los tiene. Entonces, cuando yo empiezo a enseñar a leer, esos elementos que ya tenemos en el cerebro se vuelcan hacia la lectura y se conectan de manera que somos capaces de leer. Y si alguno de esos tiene algún problema, probablemente al trabajar fuertemente el problema que tiene el estudiante, se va a generar y se va a reutilizar otra área del cerebro para cumplir esa función, pero requiere de práctica y requiere de mucho trabajo para que el cerebro, que es plástico, todos sabemos, use ese otro sector del cerebro para esa función que necesitamos para que el estudiante lea. Por lo tanto, el modelo cognitivo, independiente de qué parte del cerebro cumpla con este rol, es el siguiente, ¿ya? Nosotros
cuando aprendemos a leer, generamos o seguimos la siguiente secuencia. Nuestra percepción ve las letras y usamos reglas de traducción en una ruta. Tenemos dos rutas para leer. La primera que se desarrolla es que vemos las letras, usamos reglas de traducción, que es la A, ese dibujo que está ahí es una A, ese dibujo que está ahí es una L, y las juntamos y suenan al. Esas son las reglas de traducción. Y las juntamos que los juntan con los sonidos de las palabras. Y llegamos finalmente a la palabra y a su significado. Una vez que ya logramos en nuestro cerebro escuchar la palabra que leímos, el cerebro lo conecta con el repositorio de contenido, repositorio semántico, y logramos el contenido, y si lo juntamos con otras palabras, podemos, y con las reglas sintácticas, podemos comprender oraciones, ¿ya? Esa es una ruta, que es la ruta de la izquierda. Eh, pero con práctica y con trabajo por parte de nosotros de que los niños y niñas lean muchas palabras, muchas veces y muchos textos y mucha práctica de lectura, podemos hacer que el cerebro vea las letras, las lea todas en conjunto y llegue inmediatamente a el significado. Porque la ruta léxica eso hace que nosotros automáticamente vayamos reconociendo las palabras. Es como que le saca la foto a todas las letras instantáneamente y las conecta instantáneamente al cerebro. Esa ruta es mucho más simple y es mucho más rápida, y lo que es más importante, tiene una carga cognitiva en nuestra memoria de trabajo muchísimo menor, ¿ya? Cuando nosotros usamos la ruta fonológica, nuestra memoria de trabajo se satura. Y todos sabemos que la mayor parte de los diagnósticos que tenemos adentro del aula tiene como eh, tiene un diagnóstico adicional de memoria de trabajo pequeña, siempre. O sea, los niños con déficit atencional, los niños con TEA, los niños con dislexia, tienen además siempre un detallito ahí que dice memoria de trabajo pequeña, ¿ya? Entonces, vemos que esto de verdad es la fuente de todas nuestras explicaciones de por qué a los niños les cuesta leer, ¿ya? ¿Y qué implicancias tiene esto? El aprendizaje de la relación de cada letra con su sonido implica una carga cognitiva muy grande. Cuando nosotros estamos enseñando a leer, el solo hecho de leer una palabra para un niño es como que nosotros hubiéramos estado estudiando una hora completa, ¿ya? Es tremendamente agotador, es muy desgastante para nuestra memoria de trabajo, es cognitivamente muy complejo lo que está ocurriendo ahí, porque además le metemos escritura del grafema que estamos aprendiendo, y por lo tanto tenemos que tratar de mantener esa carga cognitiva con la menor cantidad de eh, distractores o de cargas extrínsecas, como llamamos, como no meterle diseño innecesario a los guías que usamos, no hablarle a los niños más cosas de lo que necesitamos, trabajar siempre a nivel de palabra inicialmente. Tratemos de bajar la carga cognitiva, porque lo que yo quería mostrar con lo anterior es que el cerebro está, pero así, si le sacaron una foto, está prendido entero de trabajo cuando los niños están aprendiendo a leer, ¿ya?
Y por eso también los métodos que son efectivos para enseñar a leer y para enseñar conciencia fonológica son los que favorecen la reorganización que tiene que hacer el cerebro, es decir, los que toman en consideración estos elementos, ¿ya? La práctica es necesaria para consolidar la ruta léxica de lectura y alivianar la carga cognitiva, es decir, nadie aprende a leer sin leer mucho. Y la habilidad de reconocer los sonidos del lenguaje es primordial porque forma parte de la ruta. Y por eso es que estamos en este tema de la conciencia fonológica. Conciencia fonológica. Eh, la conciencia fonológica, ustedes saben mejor que nadie, es la capacidad de organizar los sonidos del lenguaje, o sea, de descomponer los sonidos que componen una palabra. O sea, nuestro foco más importante en conciencia fonológica es que llegar a que los estudiantes reconozcan cada uno de los sonidos que componen una palabra, ¿ya? Pero para eso tienen que seguir una ruta que se debe secuenciar. Y esto es fundamental para ustedes porque cuando yo trabajo, o sea, algo que yo trabajé en colegio 12 años como jefa UTP y como directora. Y una de las cosas que de verdad cambia el destino de un colegio es que uno organice una secuencia de conciencia fonológica y le haga seguimiento. Y la secuencia que tenemos que seguir cuando trabajamos con conciencia fonológica es de la palabra o de la oración más bien, a descomponer oraciones en palabras, a los sonidos. Nosotros partimos con el aprendizaje de identificación y separación de las palabras dentro de una corriente de habla, es decir, los niños escuchan como un continuo y aprender a separar ese continuo es un esfuerzo y requiere práctica y requiere que un adulto pronuncie muy bien las distintas palabras cuando está hablando con ellos para que adquieran conciencia de palabra, conciencia de que este sonido que para ellos tiene sentido y tiene contenido, lo puedan dividir en palabras. Luego pasamos, cuando eso está logrado, pasamos a la sílaba, sílaba inicial, sílaba final, sílaba intermedia, ¿ya? No pasamos a lo otro si es que si es que no hemos logrado la separación de palabras. Y eso es muy importante, lo que yo les decía, el seguimiento y la evaluación, porque si tengo un grupo de estudiantes pequeño, el 15 o 10, el 15%, 20% de estudiantes que sabemos que va a tener dificultades, porque ese es como el promedio en todas las clases, que va a tener dificultades con lectura, esos probablemente van a estar más atrás. Y sobre todo en educación de párvulos, cuando están haciendo este trabajo, muy eh, es muy fácil y dentro de la dinámica de trabajo es muy fácil separar a un grupo y trabajar más intensivamente con ellos que los que están quedándose atrás. Porque no podemos esperar a que fracasen para intervenir. Entonces, los que medimos si son capaces de separar palabras, oraciones con palabras fáciles, es decir, palabras que son de fácil identificación. Si no logran eso, inmediatamente empezamos a trabajar en grupo chico adicionalmente a lo que están trabajando en clase. Y eso es clave, la intervención inmediata con la conciencia fonológica, porque si no, se nos producen brechas que después es muy difícil acortar. Luego la sílaba inicial y la dificultad es obviamente inicial, más fácil, final, intermedio y al interior de las palabras identificar, sustituir o lo que sea es más difícil. Y lo mismo pasa con los sonidos. Sonido inicial, sonido final, sonidos intermedios son los más difíciles y tenemos que practicarlos de esa manera. Tenemos que enseñarlos, modelarlos de esa manera. La secuencia de enseñanza de la conciencia fonológica es también de esta manera, es decir, modelo como docente o cuando estoy trabajando con grupos pequeños para hacer una intervención,
modelo cómo separar las palabras, modelo cómo separar las sílabas, modelo, y luego lo hacemos juntos. Práctica con andamiaje. Luego práctica independiente, que hagan juegos, y todo esto siempre como en el contexto de juegos, ¿ah? No estoy diciendo que es como... pero debiera ser, la conciencia fonológica debiera ser 10 minutos diarios y para los niños que no tienen dificultades y por lo menos 10 minutos adicionales cuando los niños sí tienen dificultades. 10 minutos adicionales 3 veces a la semana por lo menos. Y siempre con retroalimentación, es decir, siempre diciéndoles cómo tiene que haber sido hecho, no diciéndoles muy bien y en realidad no está muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos una progresión a nivel de frases y oraciones. Primero empezamos con frases cortitas, donde los límites de cada palabra está claramente establecido porque no hacemos ahí la unión entre vocal y consonante porque son consonantes muy fuertes las que comienzan cada palabra. ¿Ya? Ya después seguimos con oraciones con las mismas características, luego empezamos con frases que no tienen límites tan claros como de la esquina, ¿no? Al niño le cuesta cualquier cantidad distinguir que ahí hay dos palabras y que de la no es una sola, y finalmente práctica mixta de todo tipo de dificultades. Eh, Tenemos que preparar oraciones, tenemos que manejar la dificultad, tenemos que también manejar cuánta práctica necesita cada estudiante para lograr esto con éxito y que sientan que lo están pasando bien y que lo están logrando. Eso es lo más importante. Entonces no podemos pasar a algo más difícil si es que no han logrado lo anterior, porque eso significa que cada vez se les hace más cuesta siempre la sensación de éxito para que nuestros estudiantes todos quieran siempre participar de todas las actividades. Y una vez que ya tenemos la conciencia fonológica, en primero básico pasamos a la decodificación, ¿no es cierto? Ahora, es muy normal y frecuente o sea, no es normal bueno, es común. Esa es la palabra que yo estaba buscando, que en nuestro sistema escolar los estudiantes no lleguen a primero básico con la conciencia fónica, o sea, fonémica desarrollada. Es decir, no logran separar, y nosotros tenemos hartos datos al respecto, por lo menos un 30% en promedio no llega con esa habilidad desarrollada, lo cual es una lástima porque esos 30% sabemos que sí o sí va a tener dificultades de adquisición de la lectura, ¿ya? Es súper triste porque yo mirando los datos les puedo decir, este niño no, va a tener dificultades, no va a tener dificultades porque la conciencia fonológica es un predictor fuertísimo de logro de la decodificación. ¿Ya? O sea, hay una correlación ahí que es altísima. Y por lo tanto, eh, vemos que, bueno, ya hablamos que la lectura tenía, la decodificación tiene estas dos rutas, ¿ya? Y la ruta fonológica, que es la primera que usamos, que es esa que los niños leen en voz alta y que esa que nosotros usamos también cuando leemos palabras o en otro idioma o palabras que no hemos leído antes, que son, por ejemplo, las recetas de los doctores, si es que logramos distinguir la letra, que tienen palabras que no hemos leído nunca antes, se convierte eh, digamos, usamos esa ruta como adultos, incluso leemos en voz alta porque la ruta fonológica, como su nombre lo indica, es con sonidos, es con el componente de unir los sonidos con las letras. Y por eso la conciencia fonológica tiene que estar desarrollada. Porque si los niños no logran desarrollar, sobre todo aquellas combinaciones consonánticas que son más complejas, como brr o trr, que son difíciles de separar. Van a buscar una letra que sea tr y no la van a encontrar. No van a encontrar una letra que suene tr, que no existe. Entonces, para que
para que efectivamente se pueda producir la ruta fonológica, necesitamos esta doble, digamos, este conocimiento fonológico. Eh, y es inevitable, no nos podemos saltar esta ruta, tenemos que usarla y tenemos que formarla en nuestro cerebro para que se genere la otra. Porque cuando ya hemos leído una palabra muchas veces por la ruta fonológica, esa palabra recién pasa a la ruta ortográfica. No, no es que uno aprenda la ruta fonológica, la supere, check, en todas las palabras. Es un proceso simultáneo. Algunas están en la ruta fonológica y algunas están en la ruta ortográfica. Y por eso les mencionaba que incluso nosotros como adultos a veces seguimos usando la ruta ortográfica, pero muy poquito, ¿ya? A no ser que estemos leyendo un paper de un tema que no tengamos idea y probablemente tampoco vamos a entender ese paper, porque la mayor parte de las palabras no las vamos a conocer. Entonces, estas dos rutas tienen que desarrollarse y tenemos que usar métodos que se hagan cargo de ambas rutas, ¿ya? Y por eso la enseñanza fonética de la escritura efectiva tiene tres componentes clave. O sea, sabemos, y la investigación ya no hay duda al respecto, que la enseñanza fonética de la lectura es lo que hay que usar. Pero además de fonética, tiene que ser explícita, que es decir, que cada fonema se asocia con su grafema explícitamente, ya vamos a ver cómo. Tiene que ser sistemática, tiene que seguir un orden para ese significado, una secuencia, y tiene que haber práctica antes de introducir un nuevo grafema, y tiene que ser sintética, es decir, los niños tienen que separar los sonidos y volver a juntarlos. Separar los sonidos o sea, unir cada letra a su sonido y juntarlos. Acá yo les pongo la secuencia que sugiere Stanislas Dehaene para la enseñanza de la decodificación. No es la única que tiene evidencia de logro, hay muchas otras. Cada método tiene su propio orden o sea, tiene su propia secuenciación. Sin embargo, es importante una secuenciación, ¿ya? Y generalmente va de la dificultad que tienen las letras, pero también de su frecuencia de uso, ¿ya? Y estos son algunos métodos que están alineados a las ciencias cognitivas. Yo no me voy a meter en cada uno de ellos, pero se los dejo ahí, los van a tener después cuando les mande la presentación. Pero estos son algunos métodos que favorecen la construcción de estas dos rutas en el cerebro, ¿ya? Y de la conexión neuronal en el cerebro, porque se hacen cargo de todos los elementos y trabajan y practican cada uno de los elementos como la unión del sonido con el grafema, la unión de cada sonido y su grafema entre ellos, la unión del sonido y su grafema con el significado, y practican esto constantemente. ¿Ya? Esta es la secuencia pedagógica que sigue el método MATE, que es el que yo más conozco y por eso lo puse acá. Y vamos a ver un ejemplo, y esto me parece súper importante, porque a mí me pidieron que les contara un poco de remediación. Y cuando yo pienso en remediación de la enseñanza de la decodificación, pienso en los mismos métodos que se debieran usar para enseñar, pero con más práctica y más frecuente, ¿ya? No pienso en algo distinto, no pienso en que tenemos que usar otro método, no, tenemos que usar un método de los que yo les mencioné arriba, hay otros también, pero que esté basado en evidencia y que cumpla con esas características que yo les mencioné, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta es la secuencia del método MATE, los niños más o menos en abril, mayo debieran ya ir en la letra R suave. Y pongámonos en el contexto de que una profesora está trabajando con los niños, ya sea en intervención o en el aula mismo, porque vamos a trabajar de la misma manera, porque si trabajamos de la misma manera con todos los estudiantes
y con los niños que tienen dificultades, vamos a prevenir que los niños tengan dificultades, porque nos vamos a estar poniendo el parche antes de la herida. Y no toma más tiempo y no es más fome ni nada de eso que la gente trata de decir. Aprender a leer, ya les dije, es tan desafiante para los estudiantes que no necesitan ni tanto juego, ni tantas luces, ni tanta chaya, ni tanta cosa. Necesitan poder disponibilizar 100% su memoria de trabajo para dedicarlo a este proceso que está ocurriendo en sus cabecitas. Entonces nos ponemos en la situación que ya han aprendido todas las letras que están en rojo y que la que van a aprender en esta clase que les voy a mostrar es una que es la R suave. Entonces partimos la clase siempre con los niños que tienen dificultad, más aún usando palabras que tienen los grafemas que ya aprendieron, solo los grafemas que ya aprendieron, ningún otro, ni metido en un texto adicional, ni mucho menos. Palabra aislada y solo con letras que conocen. Para que no hagan esfuerzo en tratar no metan energía en algo que no van a lograr hacer porque todavía no lo saben, ¿ya? Entonces, recordamos los grafemas. Y con los niños que tienen más dificultad, se puede hacer tarjetas con las letras que conocen y las vamos trabajando con cada sonido, que en el fondo que automaticen el sonido de cada, de cada grafema, de cada letra, ¿ya? Entonces, podemos partir incluso en un nivel más anterior con aquellos niños que no aprendieron a leer o que no están aprendiendo, no han aprendido bien las letras que ya se han enseñado todo el curso. Es más práctica y es más aislada. Para que funcione un programa digamos, de recuperación lectora, tenemos que incorporar práctica de elementos más chiquititos, más práctica, es decir, tenemos que ir al nivel de el grafema, automatizar la lectura de ese grafema, luego ir a palabras cortitas, luego ir a palabras más largas y luego meterle dificultad a las palabras como que sean sílabas con más de una consonante o sea, sílabas directas siempre al principio, después sílabas directas e indirectas y después tenemos complejidad mayor que son las consonantes juntas. Ese es el secreto de una buena remediación, ¿ya? Que vamos de a poquito. Y entonces queremos enseñarles este grafema que no conocen o que se les olvidó. También esa es una posibilidad. Detectamos que los niños no se acuerdan que esto suena R y que se lee loro, ¿ya? Entonces les enseñamos explícitamente. Cuando este dibujo que es la R, que suena R, está entre medio de las palabras, no al inicio, siempre suena suave, ¿ya? Entonces les decimos re, lo, ro. Y les enseñamos explícitamente, les mostramos esa relación, ¿ya? Luego partimos y unimos la conciencia fonológica. Y partimos de la palabra siempre completa, ¿no es cierto? Entonces les modelamos y vamos trabajando con ella. Loro, lo, ro. L, o, r, o. Lo, ro. Loro. Y juntamos al final. Y si se dan cuenta, esto permite ir de la palabra, descomponer la palabra. La sílaba es muy importante en español para generar automaticidad. Por eso los niños, cuando dan un primer pasito, no leen letra a letra, sino que leen sílaba por sílaba. Entonces, vamos trabajando en todos estos niveles la composición y la descomposición de las palabras y trabajando la conciencia fonológica simultáneamente. Y esto es muy importante con los estudiantes que en segundo básico no han aprendido a leer, porque no podemos empezar desde la conciencia fonológica y que de Dios creó al mundo para... entonces tenemos que trabajar y hacer muchos ejercicios de esto para lograr que ellos lean también.
Entonces, hacemos mucho trabajo porque tenemos que desarrollar la conciencia fonológica mientras estamos avanzando con los grafemas, ¿ya? Y este tipo de ejercicio es demasiado importante. Bueno, llegamos al loro de nuevo. Luego de que los estudiantes ya les he presentado la letra y hemos hecho varios análisis y síntesis, les ponemos este ejercicio para que leamos todos en conjunto y vamos y repetimos varias veces la lectura de estas palabras. Y finalmente ellos trabajan más solitos y pueden leer esto que incorpora el nuevo sonido y solo usa los que ya han aprendido y practicado y que ya dominan. No incorporo sonidos nuevos si es que los anteriores no los dominan. Y viene el otro componente, que es la enseñanza de la escritura. La enseñanza de la escritura refuerza poderosamente la conciencia fonológica y la decodificación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escribiendo una palabra, tengo que descomponerla en todos sus sonidos. Porque para poder saber cómo se escribe proa, por ejemplo, tengo que decir re, o, a. Y eso me fortalece el reconocimiento de la letra, me refuerza el sonido de la letra y refuerza también, bueno, también la práctica de la escritura. Necesitamos que los niños automaticen y la práctica reiterada de la escritura de esta letra es fundamental. No podemos pensar que un niño porque hizo 3 veces la R la aprendió. Nadie aprende así, sobre todo cuando son 27 los grafemas que tenemos en el español, la última vez que miré, creo que me lo aprendí con el abecedario antiguo. Bueno, por ahí. Son cualquier cantidad de grafemas que tienen que aprender y que tienen que asociarlo automáticamente a su sonido. Y tienen que practicar la escritura, porque no sirve de nada que sepan el grafema solito, y ahí mora, naranjo, oreja, todo con el nuevo, con la nueva letra y las anteriores. Y esto, insisto, para grupos grandes, para la profesora de aula, para el trabajo en grupo chiquitito y para el trabajo individualizado. Todo depende de, por ejemplo, la extensión de la palabra que yo les haga leer, escribir. Depende y tenemos que practicar la escritura de palabras más cortitas con los niños que más les cuesta, etcétera. Vamos desde unidades más cortas a unidades más largas, pero no usamos otros métodos, porque este es la manera como nuestro cerebro le facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y esta es una aclaración muy importante porque con muchos métodos balanceados esto es lo que ocurre, que les ponen un texto auténtico y los estudiantes tienen que leer algunas palabritas que están entre medio o reconocer solo algunas letras de este texto gigante. Y para los niños esto es lo mismo que una sopa de letras para nosotros. O sea, como no conocen la mitad o más de las palabras, si les ponemos un texto auténtico donde no conocen el 80% de los grafemas, se van a perder. Es demasiada la carga cognitiva que ya tienen y que nuestros estudiantes con más dificultades sabemos que tienen una memoria de trabajo chica y esto es fatal, letal para su memoria de trabajo. Tenemos que trabajar con palabras aisladas y con oraciones pequeñas y que solo contienen las letras que ellos conocen. Hasta que pasemos por todas las letras, ya podemos trabajar con parrafitos cortitos también ya, una vez que ya conocen casi todas las letras. Pero no podemos ponerles textos donde ellos van a tener que bucear en esta sopa de letras para ellos, para encontrar las palabras que les va a generar una distracción gigante. No tienen espacio en su memoria de trabajo, ni para retener el cuento tan largo, ni para poder identificarlo. En estudiantes con dificultades de la lectura o problemas de lenguaje de base, casi siempre una enseñanza paciente e intensiva de las correspondencias entre grafemas y fonemas permite compensar gran parte del déficit. Y eso es algo que eh, nos hace bastante más fácil la vida, la verdad.
Y no sé qué hora es, que como se cortó la luz aquí, Son eh, las 12:11, Javier. las 12:11, ya Sí. llevo una hora. Creo que voy a pasar muy rápidamente por esto, pero después les va a llegar. Yo recomiendo para las intervenciones el modelo de respuesta a la intervención. Las y los que lo conocen, perdón, pero voy a hacerlo lo más rápidamente posible. Pero es un modelo que no espera al fracaso para intervenir. Y es lo que yo les decía. Es decir, si partimos con el grupo grande, usando el método de lectoescritura basado en evidencia, y con ejercicios como los que les mostré, o la conciencia fonológica, partimos desde la palabra, detectamos a las 2 semanas, hacemos una evaluación y vemos cuáles son las dificultades de cada estudiante. Y no damos por hecho que son los que están en el pie que van a tener dificultades, puede ser cualquiera. A esos niños inmediatamente los ponemos en un grupo de intervención y les damos 10 minutos o 20 minutos cada clase, digamos, adicional a la clase y los sacamos adelante en eso. Y no se nos van quedando atrás. Es un modelo que trabaja a nivel de grupo grande, en grupo chico de repetición de lo mismo que están haciendo y ya en un nivel intensivo que es ya más de intervención clínica, ¿ya? Y el nivel 2 lo puede hacer tanto la profesora de aula como la codocente o cualquier profesional del equipo del PIE, ¿ya? Y eso es muy importante que sea constante y que sea cortito. No puede ser una intervención de una hora completa porque como se remedia cada tan poco tiempo, porque evaluamos permanentemente con evaluaciones simples y muy breves, intervenimos inmediatamente. Y lo que tenemos que intervenir, por lo tanto, es muy poco. No esperamos al semestre para esperar el fracaso de los estudiantes. Y estas son las características de la instrucción universal y prevención primaria. Estas son algunas acciones y eso se va a repetir, lo van a ver ustedes porque lo preparé para que ustedes se lo pudieran llevar. Eh, pero son ejemplos de los distintos niveles y de cosas que se pueden hacer con cada uno de los niveles. Así que muchas gracias y les dejo el material mismo del lenguaje, que es más general que lo